una velocidad promedio equivalente en cuanto al efecto que están provocando todas y cada una, pero aquí solo representada por una única velocidad. Luego decíamos que las propiedades, dado que nuestro volumen está compuesto por diferentes rebanadas de medio poroso, y que en cada rebanada, pues cada superficie iba a contener una velocidad promedio diferente. Aquí lo voy a llamar velocidad promedio 1, la siguiente cara pues tendría una velocidad promedio 2 y así sucesivamente. Entonces, ahora lo que necesitábamos era tener una velocidad promedio en volumen, que era el promedio de todas estas velocidades promedio en área, de tal manera que ya lo que íbamos a tener como resultado era una única velocidad, que era la velocidad del fluido, que representa la velocidad del fluido, pero en el volumen. Y esa velocidad promedio en volumen provoca el mismo efecto que todas las velocidades que puedan presentarse en el volumen, pero solo con una única velocidad. Entonces, esta velocidad promedio en volumen, al igual que otras propiedades como la densidad, la viscosidad y demás propiedades del fluido, pues eran promedio en volumen, y con ello es que me voy a trasladar hasta acá. Definíamos el flux de masa con esta expresión. Esta expresión lo que nos daba era el flux de masa, pero en términos de propiedades promedio. Esta densidad es una densidad promedio en volumen, esta velocidad es promedio en volumen, y esta de aquí es la porosidad, ya definida en volumen también como el volumen de huecos o de vacío entre el volumen total del cubo de medio poroso que tenemos. Bueno, con esta definición, después lo que hicimos fue hacer el balance de flux de masa que entra menos el que sale, más la velocidad de generación de masa dentro del elemento diferencial, y ese balance nos iba a dar qué tan rápido iba a estar cambiando la masa dentro del volumen. Ya expresado con símbolos, lo escribíamos como está aquí, como esto tenemos aquí, y decíamos que eran flujos de entrada en una cara y de salida en la otra, así para las tres direcciones. Eso posteriormente lo que hacíamos era multiplicar y dividir por dx en el primer término, por dy y por dz en el segundo, para que con ello se nos formara la definición de derivada, de tal forma que esta expresión para x se transforma en la derivada negativa del flux de masa en la dirección x, el segundo en y y el tercero en z. Bueno, si recuerdan, y aquí era el término fuente de masa, y este término de la derecha pues es lo que nos está cuantificando la velocidad con la que está cambiando la masa dentro de nuestro elemento diferencial. Esta expresión después la modificábamos al momento de escribir la masa como la densidad, la porosidad y el volumen. Eso nos conducía a tener entonces una expresión en la que ya teníamos prácticamente la ecuación de balance, solo que nos faltaba sustituir el flux de masa, lo que valía el flux de masa, y eso lo hicimos, y es por eso que ya apareció posteriormente aquí el flux de masa en la dirección x, y en z. Por eso las velocidades tienen ese subíndice x, y y z. Con esto, y aplicando recuerdan lo que es la operación de divergencia,
detectábamos que lo que está en el corchete cuadrado es equivalente a lo que tenemos aquí. Si ven, es el operador nabla con producto punto de lo que es este vector, que es densidad, porosidad, velocidad, que es conocido como la divergencia. Entonces, en forma extendida, esta es la ecuación a la que hemos llegado, y en forma compacta o reducida es esta, la ecuación 8. Bueno, esta ecuación, comentábamos, para ustedes ya es conocido el significado físico de cada término. Aquí lo repito, en el primer caso ese es el término de acumulación, así se le conoce ya en la práctica, acumulación. Y el término de acumulación no es otra cosa más que la cuantificación de la rapidez con la que está cambiando la masa dentro de ese elemento diferencial. El segundo término en la práctica se le conoce como término convectivo. Convectivo y tiene que ver con los flujos de entrada y salida. Entonces, este segundo término sucede en las fronteras del dominio y el primer término ocurre dentro del dominio. Este término de la derecha es el término de generación o destrucción de masa. Este ocurre dentro del dominio también. Y si recuerdan, les comenté que se podía deber a varios fenómenos, una reacción química o una reacción nuclear. Es decir, todo lo que transforme cierto componente en uno diferente. Esta ecuación, así como está escrita en términos de la velocidad promedio en volumen, que es esta V que está aquí. Esa velocidad promedio está relacionada con la velocidad de Darcy a través de esta ecuación, y por eso es que esta ecuación 8 también se puede escribir como esta ecuación 9, donde si ven aquí ya no aparece porosidad, porque la velocidad de Darcy es la porosidad, la velocidad promedio. Bueno, esto hasta aquí nos quedamos la clase pasada. Lo que vamos a hacer ahora es complementar la ecuación con lo que conocemos, que ustedes ya lo vimos en temas pasados, con lo que es la ecuación de Darcy. Si esta ecuación contiene más bien la velocidad de Darcy, pues la velocidad de Darcy será como esto que está dado aquí en la ecuación 10 para las tres direcciones X, Y y Z. Si recuerdan, si no involucramos la gravedad, estas son las expresiones en esas tres direcciones. Por lo tanto, en la práctica, allá en campo, ustedes como petroleros no miden velocidad, lo que miden son presiones. Es más fácil medir la presión que la velocidad. Por lo tanto, desde el punto de vista de un simulador numérico, una de sus variables primarias, así se les conoce variables primarias, son las variables que queremos conocer a través de la solución de las ecuaciones diferenciales. Esta variable primaria, pues, es la presión. Por lo tanto, vamos a intercambiar la velocidad de Darcy por la expresión que le corresponde para que la ecuación quede en términos de presión en lugar de velocidad. Bueno, es por eso que al sustituir esta velocidad, la ecuación se transforma en esta que tenemos aquí. Si observan ustedes, aquí tenemos la velocidad de Darcy en la dirección X, en Y y en Z. Solo hemos sustituido la velocidad. Ahora, lo que hacemos aquí enseguida es un poquito de álgebra, porque si ven estos signos negativos que están aquí,
en las velocidades de Darcy, se factoriza y es el negativo que está aquí afuera en este corchete, en esta parte, y lo que queda dentro pues es exactamente lo mismo con signos positivos. Ahora, ya que estamos aquí, otra vez lo que podemos detectar es que si observan ustedes esta derivada con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z, nos está formando, esas tres nos está formando el operador Nabla. Ese operador Nabla es el que está aquí en la ecuación. Este producto punto es el que al ejecutarse nos da estos tres términos que están acá, estos tres. Por eso dentro del paréntesis, si ven, aparece densidad por permeabilidad entre la viscosidad. ¿Y por qué otra vez aparece aquí Nabla? Porque si observan, aquí tenemos otra vez la derivada con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z, todas sobre la presión, todas aplicadas sobre la presión, de tal forma que el operador Nabla está sobre la presión. Así que de forma compacta, esta ecuación se puede escribir como la ecuación 11. Observen entonces, otra vez estamos aplicando lo que les expliqué en su momento de la operación divergencia. Así que la ecuación que tenemos aquí, que es la 9, y la ecuación que tenemos acá abajo, que es la 11, son equivalentes, a ver, creo que se perdió. Déjenme cerrar y abrir el archivo otra vez, porque al hacerlo muy grande se movió, bueno, se desapareció. Entonces esta ecuación 11, esta 11 y la ecuación 9 son exactamente la misma, solo que una está en términos de la velocidad, como ven aquí, la velocidad de Darcy, y otra está en términos de la presión, pero son equivalentes. Ambas, ¿cuándo aplican? Aplican cuando tenemos un flujo monofásico, cuando puede haber fuentes o sumideros y cuando hay flujos de entrada y salida. Ahora, en cuanto al fluido, les he comentado que puede ser un gas o un líquido. ¿Por qué? Lo he dicho así porque si observan lo que es la densidad, está dentro de las derivadas, es decir, es una variable. ¿Sí? Recuerden ustedes, todo parámetro que se esté derivando es una variable dependiente. Por ejemplo, aquí en este término, el término de acumulación, la densidad y la porosidad son variables dependientes. Quiere decir que ambas pueden estar cambiando con el tiempo. Cuando estamos aquí dentro de esta divergencia, quiere decir que la densidad, que la permeabilidad y la viscosidad, las tres son variables dependientes y pueden estar variando con respecto a las coordenadas. Es decir, dado que el operador Nabla, si recuerdan, es la suma de las derivadas con respecto a los tres ejes coordenados, pues entonces lo que esté dentro del operador Nabla va a depender de esos ejes coordenados, ¿sí? Así que variables dependientes son la densidad, la porosidad, la permeabilidad y la viscosidad, pero también la presión, si ven aquí. Así que
Cuando nosotros vemos esta ecuación, pareciera que ella es una ecuación que la podemos usar tal cual está. Sin embargo, no es así. ¿Por qué no? Porque tenemos ¿cuántas ecuaciones? Una ecuación. Solo tenemos una ecuación. ¿Sí? Una ecuación. Pero variables tenemos a la porosidad, a la densidad, a la permeabilidad, a la viscosidad y a la presión. Y entonces aquí tenemos 5 variables. Para que un problema se pueda resolver, debe de existir mismo número de ecuaciones que de variables. Y nosotros solamente tenemos una ecuación. Por lo tanto, antes de poder resolver esta ecuación, se debe de manipular o se debe de hacer ciertas simplificaciones. Siempre que la física lo permita, podemos simplificarla para que me quede un problema bien planteado. ¿Recuerdan cuando vimos la parte de ecuaciones diferenciales que decíamos, ¿cuál es un problema bien planteado? Es un problema que debe tener solución, que solo tiene una solución, y explicábamos que solamente eso se presenta cuando el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas, y que físicamente es correcto eso, porque en la física, bajo las mismas condiciones, no puede haber dos comportamientos distintos, solo existe uno. Les ponía como ejemplo cuando dejaba caer el gis de mi mano y el gis siempre cae hacia abajo. Nunca va a irse hacia un lado ni irse hacia arriba si las condiciones del experimento son exactamente las mismas. Así que solamente existe una solución. Así aquí igual, si queremos una sola solución, por lo tanto que este problema sea bien planteado, necesitamos tener el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Bueno, hasta aquí esta ecuación es, digámoslo, la más genérica que tenemos. La física involucrada ya la platiqué, sigue siendo aquí la misma, a pesar de que esta ecuación está en términos de la presión. Sigue siendo el primer término, el término de acumulación. Y del lado derecho, el primer término es el término convectivo. Recuerden esto, un término convectivo siempre involucra una velocidad. No importa qué ecuación, en qué rama de la ingeniería estemos hablando, si un término involucra una velocidad, ese es el término convectivo. Y ustedes aquí, de momento, en esta ecuación, ustedes dirán, pues entonces ese no es el término convectivo porque no hay ninguna velocidad. Pero como ya se explicó, lo que está aquí entre paréntesis prácticamente es la velocidad de Darcy. Acuérdense que la velocidad de Darcy la sustituimos a través de estas expresiones. Por lo tanto, sí está la velocidad ahí, solo que hay que saber interpretar que ahora está en términos de presión. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Una duda. Entonces, el término convectivo es el que incluye la velocidad. Sí. Ah, ok. Es este que está aquí. Okay. Este es el término convectivo porque aquí está la velocidad de Darcy. Solo que estas expresiones la estamos colocando en su lugar. Por eso, en lugar de velocidad, ahora va a aparecer presión. ¿Qué es lo que aparece justamente aquí? Presión. Pero no porque aparezca presión, ya no es término convectivo, sigue siendo término convectivo.
Si ustedes voy a borrar todo esto, para que no se revuelva tanto lo que voy a explicar ahorita. Si ustedes observan, básicamente esta partecita de aquí, esto que estoy encerrando, esa es la velocidad de Darcy. Entonces ahí está la velocidad, solo que la sustituimos. Y eso es lo que deben ustedes, conforme vamos avanzando, ir detectando e ir teniendo claro. ¿Sí? Bueno, si tienen alguna otra pregunta, me dicen. Ya que estamos aquí, lo que vamos a hacer ahora es involucrar más conceptos físicos. Uno de ellos, y dado que no sabemos todavía un caso específico, si nos vamos a enfrentar a que el flujo monofásico es un gas, o sea, si esto es densidad del gas o si es densidad del líquido, no lo sabemos todavía. Vamos a hacer primero una suposición y luego vamos a involucrar qué pasa con la densidad. Fíjense, primero esto que está aquí lo vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer que son constantes. En la práctica estas no son constantes. Aquí, como estamos en licenciatura, es un curso introductorio de simulación numérica, vamos a deducir solo ecuaciones relativamente sencillas. Ya los simuladores comerciales no hacen a estas variables constantes. Sí resuelven las ecuaciones considerando que son variables. Solo aquí, en este curso, vamos a ver casos simplificados. Entonces, ¿qué va a pasar si en esta ecuación suponemos que la permeabilidad y la viscosidad son constantes? Pues podemos sacarlas, si ven ustedes, podemos sacar como factor común permeabilidad sobre viscosidad, que es lo que está aquí, esta parte que está acá. Y el resto lo escribimos de forma desarrollada. De nuevo, para explicarme sin que se revuelva tanto aquí, observen ustedes, ¿qué pasa si estas dos, permeabilidad sobre viscosidad, las sacamos acá constantes? Entonces, solo nos va a quedar la densidad que multiplica al gradiente de la presión. Acuérdense, esto es gradiente porque es una variable escalar a la que le estamos aplicando el operador Nabla, y eso dijimos que era gradiente, por eso le estoy llamando gradiente. Entonces, dentro de la divergencia, o sea, dentro del producto punto, solo tenemos a la densidad que multiplica al gradiente de la presión. Si observan ustedes, ese gradiente de la presión tiene tres componentes que son estas tres, estos tres términos. ¿Sí? Entonces, lo único que estamos haciendo aquí es descomponer, más bien escribir de forma extendida el gradiente en sus tres componentes. Ahora, este operador Nabla que está aquí afuera, ese tiene aquí sus tres componentes. Miren, este que está acá y el que está acá. Sus tres derivadas aquí están. Por lo tanto, la ecuación anterior, esta ecuación que le estamos llamando 11, de forma extendida, se puede escribir como está aquí abajo, como esta ecuación de aquí. Si ven, solo es álgebra, nada más estamos jugando con las expresiones. Ahora, ya que estamos ahí, lo que vamos a hacer es aplicar la definición de la derivada de un producto. Si ven, aquí estamos sacando la derivada con respecto a X de un producto de variables. ¿Quién es una variable? Es la densidad. ¿Quién es la otra variable? Es
tenemos esta derivada. Entonces, ¿cómo dice la formulita de derivada de un producto? Dice, la derivada de un producto de variables va a ser una de las variables por la derivada de la otra. ¿Sí? Entonces, si observan ustedes, aquí ¿qué estamos haciendo? Estamos aplicando esta derivada a la densidad y la estamos multiplicando esa derivada por la otra variable, que es esto de aquí. Y luego la formulita que dice más la variable que acabo de derivar, que en este caso derivé la densidad, por la derivada de la otra variable. Entonces, ahora que voy a derivar, voy a derivar a la derivada de la presión. Por eso aquí me queda una derivada de segundo orden. ¿Sí? Miren lo que voy a hacer, nada más con fines de que, por si no quedó claro esto. Lo que voy a hacer es escribir la formulita que dice derivada con respecto a x de u por b, que son mis dos variables, es igual a u por la derivada de b más b por la derivada de u. Así dice la formulita. Entonces, en mi caso, u es la densidad y v es la derivada de la presión con respecto a x. Así le llamo. ¿Sí? Esto es v. Por eso, estos dos términos que están acá es lo mismo que yo esté sacando la derivada aquí de dos variables. ¿Sí lo ven? Esta sería u y esta de aquí sería v. Entonces es así de simple, ¿eh? Solamente estamos desarrollando la derivada. Si eso lo hacemos también para la dirección y, resultan estos dos términos, y para la dirección z resultan estos dos términos. Entonces solo estamos desarrollando estas derivadas. Ya que hicimos eso, ahora vamos a factorizar. Vamos a unir en un solo término, vamos a unir todos los términos de derivadas de segundo orden. Véanlo aquí, son estos tres. Como factor común tiene la densidad y como factor común tienen a este cociente que está aquí. Por eso resulta este coeficiente que está aquí, que es permeabilidad sobre viscosidad por densidad. Y todos ellos están multiplicando a estos tres términos. Derivada de segundo orden de P con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. ¿Sí? Entonces esos tres términos están unidos aquí en este. Y el resto, los otros tres, son estos que están aquí. ¿Sí? Entonces, en el primer caso, hemos unido todas las derivadas de segundo orden. Y en el segundo término, aquí estamos uniendo todos los términos que son productos de derivadas. ¿Sí? Son productos de derivadas. Ahora, recordando un poco lo que vimos en matemáticas, este término que tenemos aquí, que los tres términos son derivadas de segundo orden, se pueden escribir de forma compacta con una expresión que se le conoce como laplaciano, que es el operador nabla al cuadrado de la presión. Esos tres términos se pueden escribir así, multiplicando a la densidad, a la permeabilidad y a la viscosidad. ¿Sí? Eso lo vamos a expresar un poco después, pero me adelanto aquí y ven, aquí ya estamos usando conceptos que les mostré en clases de una parte de repaso de matemáticas. Pero bueno, ahora,
No sé por qué se me borra el resto. Déjenme otra vez, voy a cerrar el archivo y lo abro de nuevo porque creo que mi máquina está actualizando. A ver si no me la cierra. Bueno, total que eso nos va a llevar a que esta parte, miren, me muevo otra vez aquí, a que esta parte de aquí, solamente este paréntesis, es el laplaciano de la presión. Un operador que ya les había comentado en clases anteriores. Bueno, ahora, antes de proseguir, vamos a hacer más emocionante esto. Miren, de la termodinámica sabemos, quiero que observen esto, aquí la densidad está fuera de las derivadas, pero aquí la densidad está dentro de la derivada y aquí la densidad está dentro de las derivadas, si observan. Entonces, la densidad es una variable dependiente. Muy bien, pues resulta lo siguiente, de la termodinámica sabemos que la densidad es función de la presión y de la temperatura. ¿Sí? Así que si cambia presión o temperatura o ambas, la densidad va a cambiar. Por lo tanto, ya sin explicación, se los he explicado o comentado varias veces, aplicando la regla de la cadena. Si nosotros derivamos la densidad con respecto a X, eso es equivalente a tener esta expresión aquí. Esta expresión, ¿cómo resulta? Pues voy a derivar a la densidad con respecto a X por este lado y con respecto a X por este lado. ¿Por qué? Pues porque la estoy derivando con respecto a X. Pero al momento de ver que depende de P, entonces multiplico por dP y divido en dP. Depende de temperatura, entonces multiplico por dt y divido entre dt. Solo que cruzo o combino estas derivadas de tal forma que la regla de la cadena me resulta en esta expresión. Para la dirección X, algo similar para Y y algo similar para Z y algo similar cuando derivo con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿esto a qué me va a conducir? Pues de que estas derivadas de la densidad con X, con Y, con Z, con el tiempo, las voy a tener que traer aquí. Porque aquí está la derivada con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. Y cuando esta derivada de acá yo la desarrolle, ¿cómo me va a quedar? Como la densidad que multiplica la derivada con respecto al tiempo de la porosidad más la porosidad por la derivada de la densidad. Acuérdense, es un producto de variables. Entonces, cuando derivo un producto de variables, pues así es la formulita que les comenté hace rato. Aquí, entonces, voy a tener la derivada de la densidad con el tiempo. Así que aquí también necesito sustituir esta derivada. Y son esas 4 derivadas las que voy a sustituir por estas expresiones que están aquí. ¿Sí? Bueno, como ya se han estado imaginando, vean la pequeña ecuación que resulta. Si ustedes observan, esto ya da un poco de miedo, ¿verdad? Cuando ustedes ven esto, dicen, ¿y ahora esto cómo? ¿Qué es eso, no? Bueno, esta parte de aquí no cambió. Esta sigue siendo la misma parte de aquí. Esto. Lo mismo. Solo que ahora estos 3 términos que están acá, estos 3, esos ya se convirtieron en todo lo que sigue aquí.
¿Por qué? Porque ya en esas derivadas de la densidad ya la transformamos a derivadas de presión y derivadas de temperatura. ¿Por qué hacer eso? Otra vez de nuevo, porque ya en la práctica... Ingeniero, ¿puedes repetir esa parte? Es que no lo alcancé a escuchar bien. ¿Las derivadas de qué? Sí, repito otra vez desde esta parte. Cuando nosotros llegamos, voy a quitar todo lo que he escrito aquí para explicar nuevamente. Cuando nosotros llegamos a esta expresión, notamos que nos aparecen derivadas de la densidad con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. Y decíamos que aquí también va a aparecer derivada con respecto al tiempo. Bueno, en la práctica no nos es fácil medir densidad del fluido. Es más fácil medir temperaturas y medir presiones. Por ejemplo, ustedes como petroleros tienen sensores de presión y temperatura y los bajan a fondo de pozo. Pero díganme si les han enseñado que hay que bajar una herramienta para medir densidad ahí abajo. Es poco práctico hacer eso. Entonces, estas derivadas las debemos transformar en términos de presión y en términos de temperatura. Nos conviene más, porque son las variables que medimos. Es más fácil medir esto. Entonces, ¿cómo logramos hacer esa transformación? Lo transformamos sabiendo que la densidad es función de la presión y de la temperatura. Y entonces aplicamos la regla de la cadena para expresar esas derivadas que tenemos allá arriba. Todas estas derivadas están dentro de mi ecuación, son estas que encerré aquí. Para que ya no aparezca derivadas de la densidad y en su lugar aparezcan derivadas de presión y temperatura, es que aprovecho esta funcionalidad para transformarla en estas expresiones. Vean que aquí sigue apareciendo derivadas de la densidad, pero ahora es con respecto a la presión o con respecto a la temperatura, pero no con respecto ni al tiempo ni a las coordenadas. Y eso van a ver enseguida cómo lo vamos a aprovechar. Ahorita por lo pronto, las derivadas de la densidad con respecto a X, Y, Z y el tiempo, ya las transformamos a derivadas de presión y temperatura. Estas 4 expresiones de derivadas las vamos a sustituir en estas posiciones, en estos términos que están encerrados. Cuando los sustituimos, es que nos queda esta expresión. Todo esto que ven ustedes aquí, todo esto que está aquí, ahora es equivalente a estos 3 términos que están acá. ¿Sí? Esos 3 términos, al sustituir estas expresiones, ya se convirtieron en los que están aquí. De una a otra ecuación solamente es álgebra, es decir, nada más hicimos la sustitución, solo es como ejemplo, si quieren podemos ver el primer caso en la dirección X. Miren, voy a hacer un poco y observen ustedes, voy a sustituir este término aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que esta derivada de presión con respecto a X va a multiplicar a este término de aquí y va a multiplicar al término de acá. ¿Sí? Entonces, observen cuando eso sucede. Aquí ¿qué me quedaría? Aquí
aquí este término de acá lo debo de escribir multiplicando aquí, multiplicando acá. Entonces, esta derivada de p con x y esta derivada de p con x sería derivada de p con respecto a x al cuadrado. O sea, sería una derivada de segundo grado. ¿Recuerdan cuando vimos las propiedades de las ecuaciones diferenciales? Y vean ese término, es el que está acá. Y este término que es derivada de la densidad con respecto a la presión, ese es el que está aquí. Pero aparte, esta derivada, ya dije, también debe de multiplicar a este término. Entonces aquí sería un producto de tres derivadas. De la derivada de la densidad con temperatura, de la temperatura con X y de la presión con X. Si ven, ¿sí? Eso es en la dirección X. Bueno, algo parecido sucede en la dirección Y algo parecido en la dirección Z. Es así de simple, ¿eh? Solo estamos haciendo productos. Es álgebra básica eso, ¿no? Nada más que con derivadas. ¿Sí? Bueno, una vez que tenemos eso, ahora lo que vamos a hacer es más álgebra. Vamos a factorizar. Quiero que observen que este término de aquí no lo hemos alterado, este término, el término de laplaciano, este sigue siendo el mismo. Solo que ahora observen que este término que contiene, o todos estos términos que contienen a las derivadas de segundo grado, los tres, los vamos a encontrar aquí. Ahí los factorizamos. Si observan ustedes, la derivada de la densidad con la presión es común en los tres casos. Miren, es común en los tres casos. Y la permeabilidad sobre viscosidad también es común en los tres casos. Por eso están aquí como factor común. Y en los otros tres términos, hablo de estos tres, están. Vean esta de la densidad con el tiempo, esa derivada está aquí. Sin embargo, aquí está la derivada de la densidad con el tiempo. Y esa derivada de la densidad con el tiempo es esto de aquí. Eso de ahí es lo que está aquí abajo. Eso es lo que está aquí en esa parte de acá. Bueno, solamente hemos hecho sustituciones y solamente hemos factorizado. No hemos hecho nada extraordinario, no hemos hecho nada matemáticamente complejo. Son sustituciones y eso es rearreglo haciendo factorizaciones. ¿Okay? Bueno, ahora, lo único que vamos a hacer a esta ecuación que ya tenemos aquí, solo vamos a multiplicar estos términos por densidad y dividimos en estos. Con ello no alteramos la ecuación porque es como multiplicar cualquier cantidad de la misma cantidad, por lo que no alteramos esos términos. Sin embargo, pudieran ustedes preguntarse, pues entonces, ¿para qué lo hicimos? Lo hacemos porque al hacer esos productos, divisiones por la densidad, se forman estos términos que están entre paréntesis, estos de aquí.
¿Y qué ganamos con formar esas expresiones? Lo que ganamos es que desde la termodinámica nosotros sabemos que estas expresiones son parámetros que podemos medir en laboratorio. El primero, que es la densidad derivada con la presión multiplicada por 1 de densidad. Esto se le conoce como factor de compresibilidad isotérmico. Es un parámetro termodinámico y este parámetro se puede medir en laboratorio. ¿Eso de qué nos sirve? Nos sirve que en lugar de seguir manteniendo esas derivadas, lo que vamos a hacer es poner mejor ese parámetro. Con ello, ¿qué vamos a lograr? Pues le vamos a quitar complejidad a la ecuación diferencial, porque nos quitamos de encima varias derivadas. Por el otro lado, la definición que tenemos aquí, que es la derivada de la densidad con respecto a ahora, no con la presión, sino ahora con la temperatura, coeficiente de expansión térmica. Así que la ecuación que tenemos acá arriba, vamos a poder escribir este término simplemente como C, estos términos como CP. Este es el factor de compresibilidad isotérmico y este es lo que se le conoce como coeficiente de expansión térmica. Y de esa forma, si observan ustedes, aquí ya aparece C como C subíndice T y ya no aparecen esas derivadas. Así que conociendo estos parámetros del laboratorio, en lugar de resolver la ecuación que está acá arriba, que es bastante compleja, lo que vamos a estar resolviendo es una ecuación que sigue siendo compleja, pero ya menos, ¿no? Que es esta. Ya es menos compleja. Y ahora, escribiendo esa ecuación, pero de manera compacta, la podemos escribir como la ecuación 14. Ustedes aquí, si lo ven, en la primera parte, esto de aquí, no le hemos hecho nada, lo hemos venido solo acarreando en todas las expresiones, es el Laplaciano de la presión. Esta parte de aquí que factorizamos tiene todos los términos de segundo grado, sigue estando aquí, si lo observan. Y lo otro que tenemos por acá es esta parte de acá abajo, solo que aquí en la ecuación que está en color amarillo, lo que hicimos fue agrupar los términos que tienen involucrado al factor de compresibilidad, si ven es este y es este, y por acá abajo los que tienen al coeficiente de expansión térmica, que son estos dos. Entonces, ahora, ya estando aquí, antes de otra cosa, les voy a explicar la física de esto. ¿Por qué? Y de ahí entonces partir por qué estamos agrupando de esta forma. Miren, para esto les voy a mostrar, les voy a explicar aquí cuál es uno y cuál es otro de estos coeficientes y cómo estaría influyendo en nuestro sistema. Entonces, miren, imaginen ustedes, ¿qué sucede? Imaginen que estos son granos de roca, estamos a escala de poro. Y aquí adentro hay un fluido. ¿Sí? Adentro del poro aquí hay un fluido. ¿Sí? Acá. Bueno. ¿Qué va a suceder en el momento en el que haya una presión que esté aplicándose sobre este sistema?
Pues ustedes saben que la densidad, ya lo dijimos hace rato, es función de la presión y de la temperatura. Vamos a analizar ahorita qué pasa con la presión. Dado que la densidad sabemos que es masa entre volumen, para esta masa de volumen, ¿qué va a pasar en el momento en el que le apliquemos presión, y luego más presión, y luego más presión? Pues este volumen... Va a haber una reducción. ¿Perdón? No, perdón. Iba a decir que iba a haber una reducción de volumen y eso iba a aumentar la densidad y la presión. Exactamente. La presión cada vez más grande hace que este volumen sea cada vez más pequeño. Y como la masa es la misma, en cualquier caso, para una presión, otra más grande, la masa es la misma, pero el volumen más chiquito, la densidad se va a hacer más grande, y más grande, y más grande. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando con el coeficiente de compresibilidad? Pues el coeficiente de compresibilidad nos evalúa cómo está variando el volumen del fluido en función de la presión. Eso es lo que nos está evaluando el factor de compresibilidad. ¿Qué tanto cambia el volumen del fluido con cierto nivel de presión? Si el nivel de presión es más alto, el volumen es cada vez más pequeño. Sin embargo, ahora pasa lo siguiente. ¿Qué pasa si no solamente tenemos el efecto de la presión, sino también tenemos el efecto de la temperatura? ¿Qué pasa si de alguna forma hacemos que este mismo sistema esté incrementándose su temperatura? ¿Qué creen que le pase al volumen del fluido si la temperatura es cada vez más grande? Pues, ¿Qué le pasa, perdón? es mayor, ¿no? Es mayor, sí, exacto, es mayor. Es mayor porque simplemente las moléculas de la materia incrementan su energía interna, tienden a moverse más rápido, chocan con mayor energía entre sí, tienden a elongarse, la masa tiende a elongarse, tiende a ocupar un mayor volumen. Por lo tanto, a mayor temperatura, el volumen también va a ser cada vez más grande. Así que observen ustedes, con la presión, el volumen a mayor y mayor presión, el volumen es cada vez más pequeño, pero a mayor y mayor temperatura, el volumen es más y más grande. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos que estos dos fenómenos compiten entre sí. Vean, este provoca que disminuya, pero este provoca que crezca. Si los dos fenómenos ocurren simultáneamente, finalmente el volumen va a crecer o va a disminuir, va a depender de cuál de los dos fenómenos domina. ¿Sí? Si el de presión o el de temperatura. Bueno, esto está gobernado, esto que estamos platicando aquí físicamente, está cuantificado a través de estos términos. Recuerden ustedes, no se les olvide, el término de generación, o el término fuente pues de generación o destrucción, aquí está. Teníamos otro término, que era el término de acumulación. Ese término de acumulación, si observan ustedes, lo hemos partido. Se ha partido, ¿por qué? Por no ir acá abajo. Quiero que observen ustedes. Aquí, el término, voy a ir aquí más arriba, mejor dicho, aquí, el término de acumulación es este. Pero este término de acumulación, cuando desarrollamos la derivada,
se transformó en esta. Y cuando sustituimos esta derivada, la densidad con el tiempo, se transformó en estos que están aquí, en todos estos términos que están aquí. Todo esto se transformó en el término de acumulación. Entonces, cuando llegamos a esta ecuación, una parte del término de acumulación está aquí, una parte está aquí y la otra parte está aquí. Esos son tres términos que surgieron desde acumulación. Sin embargo, aquí los estamos uniendo con estos términos de flujo o convectivos. Entonces, si observan ustedes, esta parte de aquí tiene término convectivo y tiene término de acumulación. Y este se debe a la expansión térmica de la fase. Mientras que este también tiene término de acumulación y término convectivo. Pero este se debe a la compresibilidad de la fase. Entonces, al final de cuentas, ¿qué cantidad de fluido se va a mover a través de los poros por uno o por otro efecto? Está cuantificado a través de estos cuatro términos. Si yo quiero saber cuánto fluido, qué cantidad de fluido se mueve a través de los poros debido a la compresibilidad, eso me lo evalúan estos cuatro términos. Si quiero saber cuánto se mueve debido a la expansión térmica, eso me lo evalúan estos cuatro términos. ¿Sí? Entonces, si ven aquí, ya yéndonos a la práctica, yo les preguntaría, miren, me voy a regresar aquí a esta parte, ¿y qué pasa en un proceso de recuperación en la etapa primaria? ¿Están de acuerdo que ahí la temperatura del yacimiento prácticamente es constante? ¿Por qué? Porque no le inyectamos nada al yacimiento, solamente vamos a hacerlo producir por su energía propia, por el nivel de presión que tiene. Entonces no habría cambios de temperatura prácticamente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un simulador de yacimientos y voy a simular recuperación primaria, yo sin ningún problema puedo agarrar en mis ecuaciones y puedo decir que estos términos, estos de aquí, bueno, estos términos y este de aquí los hago cero o los elimino de la ecuación sin problema. Entonces aquí no sé por qué no se borra la línea, pero bueno, los puedo hacer cero. ¿Por qué? Porque la temperatura prácticamente es constante. ¿Y cuánto vale la derivada de una constante? Porque aquí tenemos derivadas de la temperatura y la temperatura es constante, pues es cero, ¿no? Sí, eso lo saben ustedes. Las derivadas de una constante son cero. Entonces, mi ecuación para simular recuperación primaria no requiere todos estos términos, no los requiere. Y los puedo quitar. Los puedo quitar. Ven, esa es la parte fina de esto, es la parte fina de ustedes como ingenieros, que ustedes sepan por qué de las cosas y sepan cuándo requieren o no algo en las ecuaciones o en sus cálculos. Sin embargo, si ustedes dicen, a ver, espérame, pero es que ahora quiero simular un proceso de recuperación mejorada inyectando, por ejemplo, agua caliente. Pues al inyectar agua caliente se va a transferir calor y la temperatura ya no va a ser constante.
¿Eso qué va a provocar? Va a provocar que, híjole, pasó algo, se cerró solito el archivo, ahorita lo abro, pero si, espero que no, si se reinicia mi máquina, porque creo que estaba actualizando, no se vayan y yo me reconecto. Bueno, resulta que si ahora voy a aplicar el proceso de recuperación mejorada por un proceso térmico, decía, por inyectando agua caliente, la temperatura va a variar y por lo tanto ya no debo eliminar esos términos, debo mantenerlos, porque si no, ya no estaría evaluando el efecto de la temperatura. ¿Sí? Así que este término que tengo aquí, de acá, es importante solo para procesos térmicos o en un sistema en el que hay cambios de temperatura importantes. Quizás pueda haber cambios de temperatura, pero son muy pequeñitos. Puedo despreciar, quitar de la ecuación todos esos términos. Si no los sí los debo dejar. ¿Vale? Entonces ahí está. Ahora bien, de todo esto, ya espero se haya entendido estos fenómenos que están acá y que esos fenómenos están metidos en estos dos conjuntos de términos. Ahora bien, ¿qué cosa es esto que tenemos aquí? Esto que tenemos aquí son variaciones, es flujo debido a gradientes de presión, debido a un agente externo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me voy a mover aquí delante. Si ustedes tienen un medio poroso, vamos a suponer que tienen un medio poroso, aquí está, lo voy a poner así, un sistemita y aquí tienen el medio poroso. Vamos a suponer que la parte superior e inferior está aislado al flujo, o sea, aquí no puede pasar masa a través de estas dos paredes. Si nosotros imprimimos una presión 1 aquí y una presión 2 aquí, donde presión 1 es mayor que presión 2, entonces lo que vamos a provocar es que el flujo de fluido pues va a venir para acá. ¿Sí? Y ese gradiente de presión es externo, es un agente externo quien lo está provocando. Y como ejemplo, ustedes cuando construyeron su equipo experimental, ya ven que tenían del caso de ustedes tenía un recipiente, tenían un medio poroso aquí, y que tenían como agente externo, aquí la presión P1, ¿quién lo provocaba? Lo provoca una columna de fluido, ¿sí? Que va de aquí a aquí. Este es su agente externo. Y aquí estaba la gravedad, que representaba la presión 2. Sin embargo, un equipo, ustedes lo vieron, en lugar de tener una columna así de grande, tenía una bombita. No tenía esta columna de fluido, pero tenía una bomba. ¿Quién estaba logrando esta presión 1? Un agente externo, que era una bomba. Del otro lado estaba la gravedad, la presión de la atmósfera. Entonces su sistema es el sistema poroso. Y esos dos presiones que están acá van a provocar el movimiento del fluido. ¿Qué tan grande va a ser ese flujo? Eso se los cuantifica este término de aquí. Este es el debido a un agente externo. Todos estos de aquí también provocan un movimiento del fluido en el medio poroso.
pero esto es por la presión a la que está sometido el sistema poroso. Es decir, aquí donde yo estaba explicando lo del flujo, si estas paredes fueran deformables y le aplico una presión aquí, en estas paredes, entonces voy a estar comprimiendo el poroso. Imaginen ustedes que tienen una esponja saturada de agua con su mano y le aplican una fuerza de presión. ¿Qué hacen? Pues el agua se escapa de los poros. O como por ejemplo cuando tienen ustedes para los que hacen aseo, ¿verdad? Están trapeando y quieren y exprimen la jerga, ¿no? Al momento de torcer la jerga o presionarla, se escapa el agua entre el tejido de la tela, que es lo que representan los poros. Bueno, ese fenómeno, así debido a la presión, ese fenómeno está cuantificado con este término, con este de aquí. Y ya quedamos que es debido a la temperatura. Es decir, si ustedes tuvieran un medio poroso confinado como el que tenemos aquí, y que no le aplicaran fuerza, no le apliquen un agente externo, y solamente caliéntenlo, agréguenle calor, solo caliéntenlo, van a ver que también por ello comienza a producirse. ¿Por qué? Porque hay expansión térmica. ¿Qué significa expansión térmica? ¿Por qué se produce por calentamiento? Que lo que va a pasar es que voy a agarrar solo un poro. Si inicialmente a una temperatura 1, le voy a llamar temperatura 1, tenemos ese tamaño de granos y tenemos esta zona de líquido, no voy a suponer que es un líquido aquí, puede ser gas, acuérdense que puede ser gas. ¿Qué va a pasar en el momento en el que calentemos? ¿Qué pasa si por efecto de flujo de calor la temperatura comienza a crecer y a crecer y a crecer? Bueno, sabemos que los sólidos y los líquidos y gases también van a tender a incrementar su volumen. Entonces este granito de aquí al rato va a tener este volumen en lugar del volumen que tenía antes. Así. ¿Qué observan con respecto a los círculos negros? Lo que observan es que estas zonas de fluido ya no van a caber, estas zonas de fluido de aquí ya no van a caber dentro del poro, ya no caben dentro del poro. Pero no solo eso, cuando incrementamos temperatura, también el fluido crece en volumen. Entonces, imaginen que ahora en lugar del volumen en azul, ya incrementó su volumen también en todas direcciones el líquido. Pues menos va a caber en el poro. Entonces, todo ese volumen que disminuyó el poro por crecer los granos de roca, todo ese volumen que creció el fluido, ¿qué va a provocar? Va a provocar que ese fluido se escape del poro y se mueva hacia otro poro. ¿Pero hacia qué poro se va a mover? Pues hacia el poro que tenga una presión más pequeña que el poro en el que está. Entonces, si este poro tiene una presión 1 y aquí tenemos, voy a pintar, y esta zona de poro tiene una presión 2 y esa presión 2 es menor que la presión 1, pues ese fluido se va a venir para acá. Y así sucesivamente a otro poro y a otro poro y a otro poro, y al final de cuentas, ¿qué va a pasar?
pues que los fluidos se van a mover en la dirección, al final de cuentas, en la dirección hacia zonas de menor presión. ¿Cuáles son las zonas de menor presión? Son las zonas donde está el pozo productor. Por eso, por expansión térmica, también se producen fluidos. Aún sin tener agente externo y aún sin que el sistema esté represionado. Pero cuando ocurren los tres, la ecuación que gobierna es esta que está aquí. Acuérdense, por compresibilidad, por expansión térmica y por un agente externo. ¿Sí? Ahora ya con esto explicado, cuando ustedes vean esta ecuación, matemáticamente sí la van a ver compleja, sí se les va a parecer difícil de resolver, pero espero y entiendan la física que está metida en ella. Esa es la idea de esta unidad, de ir explicando qué hay, qué relación hay entre los símbolos y la física. Y esto sucede solo para flujo monofásico. ¿Sí? Solo para flujo monofásico. Para multifásico lo vamos a ver posteriormente. Ahora, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Okay. Bueno, miren, en el examen, que creo que es en 2 semanas, o sea, vamos a tener esta clase, otra, y a la siguiente ya es examen, me parece, segundo parcial. Las preguntas que yo les voy a hacer van a estar relacionadas con cosas como estas. Yo les puedo pedir, por ejemplo, imaginen una pregunta en que les diga: se tiene un sistema poroso compuesto por una estructura porosa sólida y un flujo monofásico. El sistema está sometido a presión, a temperatura constante y no hay fuentes ni sumideros. Partiendo de la ecuación 14, es esta que tenemos aquí, elimine los términos que no deben de aparecer y explique por qué los elimina. Y explique la física de los términos que sobrevivieron o los términos que quedaron después de hacer la simplificación. Así sería una pregunta. Por eso ahorita les pregunto, si tienen duda, si no, repasen todas estas notas y la siguiente clase, si tienen duda, me dicen y volvemos a explicar. ¿Sí? Esta parte para mí es de las más importantes de la materia porque son las que les ayudaría a saber escoger qué simulador es el más conveniente para una determinada aplicación. ¿Sí? Por eso los simuladores comerciales tienen diversos módulos. Un simulador comercial no tiene solamente un sistema de ecuaciones resuelto y listo, ¿no? Y con eso ya resuelve cualquier cosa. No es así. Tiene diferentes modelos matemáticos dentro del simulador. Déjenme ahorita nada más de rápido, aquí les muestro para explicarlo. Esta es la interfaz de CMG. Yo aquí en mi máquina tengo CMG y quiero que observen ustedes, por ejemplo, cada uno de estos cuadritos que ven aquí es un módulo, es decir, hace algo totalmente distinto uno del otro. Por ejemplo, este que se llama STARS es un simulador de procesos térmicos. Si
ustedes quieren simular procesos de inyección de agua caliente, vapor, combustión o procesos híbridos, incluyendo variaciones de temperatura, deben usar este simulador. Es decir, cuando dicen el simulador CMG, si el simulador CMG no es un único modelo matemático, tiene varios simuladores dentro realmente. Este por aquí, por ejemplo, el GEM, este es para simular todo lo que son los procesos químicos y de agua de baja salinidad. Esta parte es el IMEX. El IMEX es el simulador de aceite negro. ¿Qué ecuaciones tiene dentro? Esas sí las vamos a ver en un rato. Aquí vamos a ver cuáles ecuaciones tiene este simulador adentro. Pero las ecuaciones que tiene este que es STARS y este que es GEM, esas son bastante más complicadas. Esas no se las voy a poder explicar en este curso porque me requeriría deducirles la ecuación de energía y ese es un tema que está fuera del alcance del curso y por los tiempos, si me diera tiempo se las mostraba, ¿no? Pero creo que no me va a dar tiempo, ¿sí? Y este de aquí, que es WinProt, es el simulador que les ayuda a obtener el PVT. Recuerdan que vimos que el petróleo es multicomponente y que tiene un comportamiento de fases, que ese comportamiento de fases, dado que son muchos componentes, teníamos que agrupar algunos de ellos para hacer obtener pseudocomponentes, un número de componentes más pequeño. ¿Cómo lograr hacer eso y que me dé las mismas propiedades que el aceite original? Eso se hace a través de este simulador, que es un simulador térmico. Aquí dentro se resuelven las ecuaciones de estado. Es solamente como ejemplo, O sea, ¿por qué se los estoy mostrando? Porque esto que les estoy mostrando aquí con la ecuación 14 es una ecuación sencilla, tan sencilla que este simulador CMG pues, se ríe de ver esta ecuación como para resolverla. Resuelve cosas muchísimo más complicadas. Entonces, es lo que yo les decía. Si tienen ustedes CMG y agarran y dicen, a ver, yo quiero resolver un problema en el que está involucrado un aceite de tal tipo, tales condiciones, en un yacimiento con estas características, y les dicen con cuál simulador lo vas a resolver. Con STARS, con GEM, con IMEX, o con algún otro simulador de otra compañía, o incluso con un simulador libre, porque hay software libre como el que les voy a enseñar. Claro, si estuviera tiempo, estoy viendo que no va a ser tan simple. CMG les había comentado, parece ser que se los van a instalar en la escuela. Si se los instalan, yo les enseñaría CMG. Si no se los instalan, pues les voy a enseñar el software libre que tengo ya preparado para ustedes. Pero bueno, al final de cuentas, ¿cuál van a usar? Pues van a usar ese que analicen sus ecuaciones y vean que tiene, para comenzar, los fenómenos que ustedes requieren simular para comenzar, pero tampoco se van a ir a usar un simulador que tenga esos fenómenos y muchísimos otros más, porque entonces estarían resolviendo un modelo mucho más complejo que les estaría pidiendo mucho más información y que posiblemente no tengan. Así que deben saber escoger qué simulador deben usar. ¿Sí? Y para eso deben saber interpretar las ecuaciones que se resuelven dentro del simulador. Bueno, es por eso esta unidad. Ok, en el momento que tengan alguna duda me dicen, Bueno, para nosotros, al menos en este curso, esta es de la ecuación más completa que vamos a estar trabajando. Y que quede bien claro, miren, esta ecuación 14, ¿cuándo la podemos usar y cuándo no? La vamos a poder usar
si el flujo es monofásico solamente. Solamente si es monofásico. Si tenemos dos fases, esta no nos sirve. Cuando no hay efectos gravitacionales, recuerdan que la ecuación de Darcy, voy a subir un poco acá, recuerdan que la ecuación de Darcy no le pusimos la gravedad. Entonces esta sirve solo para flujo horizontal. No hay efectos gravitacionales. Si el flujo es inclinado o el flujo es vertical, esto no nos sirve. Ustedes, en sus experimentos, hubo un equipo que hizo su prueba, su equipo con su sistema poroso horizontal. Otro de ustedes lo hizo inclinado y otro de ustedes lo puso aquí vertical, medio poroso estaba acá. Entonces el flujo aquí es vertical, el flujo aquí es inclinado y aquí es horizontal. Para este tipo de flujo es para el único que sirve esta ecuación. Para estos no. ¿Por qué? Porque aquí entra en juego la gravedad y aquí también. Y la ecuación de Darcy que involucramos aquí no incluía la gravedad. ¿Ven cómo así de simple podemos detectar sirve o no sirve? Esa es la idea, ¿no? Bueno, ¿qué más? Pues sí involucra expansión térmica y una limitante que tiene es que considera que estas propiedades son constantes. Así que si sea por presión o sea por temperatura, algunos de estos parámetros sí cambian, esta ecuación no es válida, no deberíamos usarla. Observen ustedes que nuestras variables dependientes, al final de cuentas, allí arriba recuerdan que eran 5 variables. Ahora si ven, solamente es presión, temperatura y porosidad. Eran 5 variables, ahora solo son 3. Pero si ustedes agarran y dicen que es para un flujo isotérmico, o sea, temperatura constante, pues se quitan encima esta y esta, y las variables ¿cuántas quedan? Solo 2, que sería la presión y la porosidad. Pero si dicen ustedes que el sistema es homogéneo y deformable, pues si no se deforma, entonces la porosidad es constante y se quitan encima esta. ¿Y qué les quedó como variable? Solo la presión. ¿Cuántas ecuaciones tendrían? Una. ¿Cuántas variables? Una. Entonces esta ecuación ya la pueden resolver. ¿Sí? Si no aplica las simplificaciones que dije, bueno, hay que buscar luego cómo reducir el número de variables. Eso más adelante les voy a explicar. ¿Sí? Pero bueno, hasta aquí hay que tener bien presente qué fenómenos están metidos en la ecuación y bajo qué condiciones o suposiciones es válida. Yo en el examen les puedo escribir una ecuación simplificada de estas y decirles, escríbanme las condiciones bajo las cuales es válida esta ecuación. Y ustedes me tendrían que mencionar cosas como estas. Entonces, teóricamente yo puedo hacer un montón de preguntas y ustedes, para explorar que ustedes sí están entendiendo la física involucrada en todas estas ecuaciones. Sí, entonces, léanlo con cuidado. Si tienen dudas ahorita, bueno, ahorita, si no, pues la siguiente clase me preguntan. Bueno, lo que vamos a hacer aquí enseguida es ver casos simplificados de esa ecuación. ¿Sí? Esos casos simplificados son estas, por ejemplo, fíjense,
¿Qué pasa si no se considera expansión térmica y la porosidad es constante? O sea, el dominio, nuestro sistema poroso es indeformable. Si no se deforma, la porosidad es constante. Pues pasa lo que dije, se eliminan estos términos, se elimina esta derivada y nos queda solo esta, ¿ven? La ecuación 15. Aquí la variable solo es la presión. ¿Qué pasa ahora si no hay generación de masa? Pues entonces este término de aquí se va a hacer 0 y este término de acá solamente lo hemos pasado de este lado del signo de igualdad y la ecuación quedaría igual que la de arriba pero sin el término fuente. Ahora, ya que estamos aquí y tenemos esta ecuación ya ven todas las suposiciones que se han hecho. ¿Qué pasa? Fíjense, si se supone, quiero explicar la palabrita de se supone. Siempre que escuchen ustedes se supone, quiere decir que el fenómeno sí ocurre, solo que nosotros, ya sea por principios físicos o ya sea por órdenes de magnitud, no lo vamos a tomar en cuenta. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. Bien, supongan ustedes, ojalá y fuera, ¿verdad? Supongan ustedes que alguien a ustedes les debe $1,000,000 de pesos. ¿Sí? Y les dice, ¿sabes qué? Pues te quiero pagar, pero me falta un peso para pagar, para completarte el millón. ¿Me lo aceptas así? Y ustedes pueden decir, está bien, un peso contra $1,000,000 prácticamente es despreciable, ¿están de acuerdo? Entonces, reciben la cantidad, ¿no? Eso es cuando nosotros, dentro de los fenómenos, podemos despreciar algo. Si hay un fenómeno que su magnitud es tan pequeñita con respecto a la magnitud de otros fenómenos, entonces podemos decir que lo despreciamos. Suponemos que no ocurre. Eso es por órdenes de magnitud. La otra es por la física de los fenómenos. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros decíamos que la viscosidad cambiaba con la temperatura. ¿Okay? No, mejor voy a agarrar la viscosidad, es más ilustrativo. Si graficamos, y sobre todo para los aceites o petróleos pesados y extrapesados, la viscosidad del aceite con la temperatura tiene un comportamiento así. Aquí estoy hablando de que estamos a 20 grados y aquí estoy hablando que estamos como por ahí de los 80, 70 grados centígrados. Y aquí estoy, fíjense, y aquí estoy hablando que a lo mejor están 200,000 centígrados. Y estoy hablando que aquí son como unos 100. Entonces, imagínense ustedes que ustedes están queriendo simular un proceso en el que están en un rango de estudio, que está aproximadamente de los 100 grados centígrados a los, no sé, a los 250. Entonces, vean cómo se comporta la viscosidad. En este rango de temperaturas, la viscosidad la podemos suponer aproximadamente constante. Pero en este definitivamente no. Entonces,
Esto es a lo que me refiero con principio físico, a fenómeno físico. Desde la física yo puedo suponer que la viscosidad es constante porque yo voy a simular en este rango de temperaturas y aquí la variación es muy pequeña. ¿Cambia? Sí cambia la viscosidad, mucho no, muy poquito, pero aquí cambia de manera muy importante. Entonces, cuando yo vengo a mis ecuaciones y yo digo acá que la viscosidad es constante, no siempre va a ser cierto ni siempre va a ser correcto hacer que la viscosidad sea constante. ¿Sí? Por lo tanto, ¿quién me va a gobernar eso? Por la física o las condiciones del yacimiento, eso es lo que me va a gobernar. ¿Ven? Por lo tanto, recuerden, el orden de magnitud de los fenómenos o bien el comportamiento físico de los fenómenos, de los parámetros, son los dos, digamos lo que las dos causas que pueden conducirme a que yo pueda despreciar algo. ¿Por qué lo comenté? Porque miren, vamos aquí a suponer, fíjense, que los gradientes de presión son pequeños o bien que el factor de compresibilidad es muy pequeño. Lo vamos a suponer, ¿Qué significa? Que, bueno, bajo ciertas condiciones, los gradientes de presión, estos gradientes de presión, son pequeños. Esa es una. O la otra, que este factor de compresibilidad es pequeño. Si alguno de las dos cosas ocurre, entonces estos términos de derivadas de segundo orden son mucho más grandes que los términos de acá. Y si eso ocurre, pues podemos despreciar estos que son mucho más pequeños. ¿Sí? ¿A qué me refiero con que los gradientes de presión son pequeños y que por eso vamos a eliminar las derivadas de segundo grado? ¿Qué pasa si ustedes tienen que la derivada de la presión con respecto a Y, por ejemplo, está haciendo cosas raras, pasar aquí, que la derivada de la presión con respecto a Y es igual a 0.001. Pero como esa derivada está al cuadrado, quiero que lo vean aquí. Fíjense lo que pasa. Si agarro 0.001 y lo elevo al cuadrado, ¿cuánto resulta? ¿Sí ya vieron que se hizo más pequeño? Entonces, algo pequeñito elevado al cuadrado se hace todavía más pequeño. Por eso, cuando nosotros estamos aquí diciendo que suponemos que estos gradientes son pequeños, cuando están al cuadrado se hacen todavía más pequeños. Por eso decimos que van a ser mucho más pequeños que estas derivadas. Y si eso sucede, entonces por órdenes de magnitud podemos despreciar estos términos de acá. ¿Sí? Bueno, si hacemos eso, nuestra ecuación todavía se puede hacer más pequeña, más simple, más fácil de resolver. Y esa ecuación que está aquí, que de por sí ya tiene simplificaciones, esta que está aquí, al hacer esa suposición, pues le vamos a estar quitando estos de acá. ¿Y qué se transforma? Se transforma en esto. Y
Cuando hacemos eso, ¿qué significa? Que esta ecuación es válida para flujo ligeramente compresible. ¿Quién es? ¿Qué fluido es ligeramente compresible? Lo que hemos visto en clases pasadas. ¿Quién es ligeramente compresible? Sí recuerdan que de acuerdo a su compresibilidad hay una clasificación de fluidos. Esa clasificación implica a 3. ¿Quién me dice cuáles son esas 3? El gas, el agua y el aceite. El gas, ¿qué es? Recuerdan que había, pero la clasificación, ¿cuál es? El gas es compresible. El gas es compresible. El agua incompresible y el aceite ligeramente compresible. El aceite ligeramente compresible, el gas compresible, pero el agua también es ligeramente compresible. O sea, desde el punto de vista de la simulación de yacimientos, hay 3 tipos de fluidos: los compresibles, incompresibles y ligeramente compresibles. Eso lo vimos en los conceptos básicos en la unidad 1. Y se dijo: compresible el gas, ligeramente compresible agua y aceite, e incompresibles son fluidos idealizados que en la práctica o en la realidad no existen, aunque por muy poquito todos los fluidos se comprimen, ¿sí? Pero es un concepto idealizado que a veces se usa para simplificar problemas matemáticos. ¿Para qué? Para eliminar términos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que esta ecuación puede usarse para agua, para aceite, pero no para un gas, ¿sí? No para un gas. ¿Ven cómo vamos entendiendo cosas? Esa es la idea aquí. Es la idea que ustedes vayan ya ligando e interpretando las ecuaciones, ligando el fenómeno físico, ligando lo que pueda o no ocurrir con las ecuaciones. Entonces, esta ecuación, fíjense, solo es para aceite o agua. Esa es una limitante. Otra limitante, ¿cuál es? Que son constantes la permeabilidad y la viscosidad. Que es solo para un flujo monofásico, o es solo aceite en el medio poroso, o es solo agua. Aquí dice compresible, pero ya vimos que es ligeramente compresible esa ecuación. No hay efecto de gravedad, ¿sí? O sea, para flujo horizontal solamente, y no tiene expansión térmica. Ven todas las limitantes que tiene esta ecuación. Entonces, cuando ustedes dicen, oye, si resuelvo eso para un yacimiento, resuelve, pero realmente no te va a representar ningún caso real. Solamente te puede representar un caso idealizado, a lo mejor de laboratorio, como el que ustedes tienen. El equipo experimental que ustedes tienen, ya quedamos que el gradiente de tensión lo están provocando con la bomba o con la columna de fluido. Entonces, esto sí lo tiene. Es isotérmico porque prácticamente la temperatura no cambia. Ahí dentro del medio poroso no cambia. Eso quiere decir que lo único que nos está quedando de esto, ¿qué es? El efecto de la compresibilidad, ¿sí? Pero la tubería donde ustedes meten el medio poroso no está sometida a presión, o sea, por fuera no la están represionando, no están represionando el medio poroso. Entonces esta compresibilidad puede ser despreciable, pudiera ser despreciable, o igual, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas, esta ecuación
es la que podría usarse para flujo horizontal, para el equipo más bien que construyeron para flujo horizontal. Entonces se está cuantificando cómo está cambiando la presión con el tiempo, con la posición a lo largo del medio poroso. Y esta ecuación nos serviría para eso. Bueno, esta ecuación, solo que en una dimensión. ¿A qué me refiero con una dimensión? De que en el sistema horizontal, si la horizontal es, por ejemplo, la coordenada X, pues la variación de la presión en Y y Z no existirían, y esta ecuación de aquí la podrían resolver para su equipo experimental. Y esa ecuación es la que vamos a resolver usando métodos numéricos. Van a ver cómo es posible resolverla con métodos numéricos y programarla en Fortran. Esa va a ser la ecuación que se va a resolver. Cierto, tiene todas las limitantes que ya platicamos, pero al final de cuentas, ¿qué vamos a buscar con ello? Que ustedes hagan un simulador que sea muy pequeñito, con muchas carencias, que la física involucrada sea muy limitada, pero que sepan todo el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Número 1, que tengan entendido cuál es el sistema físico que queremos simular. ¿Cuál es el sistema físico? Sería ese equipo experimental que construyeron con flujo horizontal. Claro, más adelante vamos a mostrar la misma ecuación, pero para cualquier caso vertical o inclinado. Por lo pronto, este sería el horizontal. Entonces, ¿qué tenemos ahí? El sistema físico lo analizamos y escribimos conceptual, es decir, escribimos qué se compone, a qué condiciones, qué fluido, etc. Y luego de ahí, ¿qué hacemos? Planteamos un modelo matemático. ¿Cuál es un modelo matemático? Esta ecuación que está aquí. Esta que está aquí, involucrando solo la dirección X. Ahora, ya tengo el modelo matemático. ¿Qué hago? Tengo que resolverlo. Para eso, ¿qué voy a hacer? Aplicar métodos numéricos, pero primero lo que le llaman el modelo numérico. Ya que tengo el modelo numérico, ¿para qué me sirve ese modelo numérico? Para transformar esta ecuación diferencial en ecuaciones algebraicas, que puedo escribir en forma matricial. Después de enseñarles métodos numéricos, les voy a enseñar a resolver matrices. Y una vez que tengo el sistema, ahí tengo mi modelo computacional. Y ya con ese modelo computacional yo ya puedo correrlo. Y todo ese caminito que se sigue, ¿cómo se le llama? Modelado matemático. ¿Y a dónde llegué? Llegué a un simulador numérico. Entonces imaginen todo ese caminito que siguieron los que hicieron simuladores numéricos de yacimientos, pero involucrando muchísimos fenómenos de todo tipo: transferencia de calor, aerodinámicos, termodinámicos, químicos. O sea, son un monstruo de ecuaciones los que se resuelven en los simuladores comerciales. Aquí en la materia estamos dando todas las bases para entender qué es lo que implica un simulador, para al final pues usar uno, pero ya con cierta conciencia de que hay dentro de él. Bueno, entonces por lo pronto ese es el comentario. Esta es la ecuación que vamos a resolver después. Bueno, esta ecuación, recuerden que esto es el laplaciano, y ese laplaciano se puede escribir
forma compacta, sí. Entonces, como está, tal cual está así, esta ecuación que está acá, si ustedes recuerdan, cuando vimos en el repaso de matemáticas, había ecuaciones diferenciales en derivadas parciales clásicas. Decíamos que eran clásicas porque aparecían en varias ramas de la ingeniería. Tal cual está aquí esta ecuación, es la ecuación de difusión, así se llama. Y fue una de las que vimos allá, de la clasificación. Ahora, esta ecuación, ahorita regreso a esta ecuación, antes, esta ecuación de difusión, sí, lo que hacemos es suponer fluido incompresible, pues entonces la compresibilidad vale cero. ¿Eso qué haría? Haría que esta derivada, multiplicarla por cero, desapareciera y solo nos quedaría esta parte igualada a cero. Esa parte igualada a cero se conoce como ecuación de Laplace, que es otra de las ecuaciones en la lista que les mostré. Ahora bien, si dentro de esta ecuación, esta de aquí de difusión, en esta se despreció el término fuente, ¿qué pasa si sí dejamos vivo el término fuente? Que sí existe, pero la compresibilidad la hacemos cero, fluido incompresible. La ecuación que queda es la que está aquí. Y esta ecuación se conoce como ecuación de Poisson. ¿Sí? Esta ecuación de Poisson es otra de las ecuaciones clásicas. Entonces, esta y esta de aquí son tres ecuaciones clásicas, de las que aparecen en la industria, cualquiera que sea, ¿no? O de la ingeniería que sea. Eso lo vimos en la unidad